Bueno, primero arrancar por la primera pregunta de la senadora Di Tulio. Las demás preguntas, perdóneme, pero por ahí no las voy a poder identificar porque no puse los nombres. Con respecto a si hay algo favorable a los trabajadores, creo que no, estoy seguro que no. Me parece que se busca con algunos mecanismos antiguos que no dieron resultados, encontrar resultados distintos, cosa que seguramente no va a pasar. Con respecto al periodo de prueba, uno de los temas que se me salteó, tiene dos cuestiones, tal cual como las dijo el senador Recalde, que elimina el preaviso y termina siendo un contrato sin indemnización. Pero en este punto hay que decir las cosas como son. Cuando se crean los contratos promovidos, cuando se crean las multas y se crea un blanqueo, se hacen las tres cosas a la vez. Y acá nosotros estamos sacando las multas, estamos promoviendo un blanqueo y en vez de los contratos promovidos estamos generando una especie de contrato a plazo sin ningún tipo de restricción, como el contrato a prueba, que si uno dice, tengo que contratar a un ingeniero para que me diseñe un auto, puede ser que lo tenga un año a prueba. Ahora, si tengo que contratar a un pintor, ante la primera ventana que pinta me doy cuenta si sabe pintar o no sabe pintar. Y de lo que estamos hablando precisamente de la incorporación al trabajo de la gente de baja calificación, que es la que tiene más inconvenientes en incorporarse al trabajo, sobre todo al trabajo formal. Con lo cual, digamos, acá estamos vistiendo al Guasón con el traje de Batman. Y me parece que estas son las cosas que hay que discutir claramente y poniendo las cartas sobre la mesa. No transformar un periodo de prueba en algo absolutamente largo que ni siquiera habla del incremental, porque si uno dice, bueno, agarremos y es para sumar a los que están afuera, bueno, hablemos del incremental, hablemos de cuál es el plazo que podemos darnos, etcétera, etcétera, pero esos ámbitos de discusión no existieron, no existen, y la verdad que el periodo de prueba se transforma en una contratación libre de indemnización y libre de preaviso y libre de todo, con la disponibilidad absoluta de que como esa prueba, la ruptura por parte del empleador es cuando lo necesita. Y cuando hablan del abuso, la Argentina tiene historia con los abusos. Un supermercado que conocemos todos, ¿no? Tenía a los pasantes, ¿no? El yo te conozco, tenía a los pasantes de repositores y los iba circulando y nunca se constituyeron en trabajadores, y fue así que desapareció la institución pasantía. ¿Por qué? Y porque el abuso se va permanentemente engordando a partir de que la transferencia de beneficios del trabajador al empleador los empiezan a encontrar. Quiero decirles algo, los contratos promovidos, y quiero decirles que eran de Cavallo y de Caro Figueroa, no eran de Mao Zedong, ni de ninguno que tenga mirada ideológica marxista, ni mucho menos, tenían que ser notificados a la organización sindical para evitar el fraude y tenían que ser ratificados por la organización sindical para
que tengan validez esos contratos promovidos. Con esto les quiero decir que ni siquiera tomamos la precaución esa, sino que largamos un periodo de prueba que queda libre, ¿no?, a disposición propia del empleador. Con respecto a los dichos del secretario de Trabajo, bueno, son dichos de una persona que está a cargo en estos momentos del Ministerio de Trabajo. Ya había dicho que para qué acortar la jornada, si lo que se necesitaba era trabajar. Y bajo ningún punto de vista un trabajador no acepta un trabajo formal para tener un derecho a un pleito judicial, digamos. Es muy mezquino pensar eso de un ser humano, porque todos sabemos cómo ordena socialmente a las personas el tener trabajo, ¿no? El proceso judicial del DNU sí habla de los temas de fondo. De hecho, en primera instancia, cuando tocó el tema de fondo, hizo hincapié a una parte sí y a los derechos individuales no, que después la Cámara rectifica eso y abarca todo. Pero el proceso sí del DNU todavía está en la Corte. Creemos, y lo primero que tendría que haber hecho el gobierno es haber retirado la demanda de la Corte si ponía a disposición de esta Casa de Diputados y de Senadores un proyecto de reforma laboral, ¿no? Lo mínimo que tendría que haber hecho es haber retirado eso. ¿Por qué? Porque todavía está en instancia judicial el tema. Con respecto a lo constitucional o no, hay un dato, ¿no?, que lo dijo Hugo cuando lo explicó. El artículo 75 habla de la progresividad permanente. De hecho, hay algo que se habla mucho en la Argentina, es la homologación o no de los convenios colectivos. Precisamente el acto administrativo de homologación tiene que ver con eso, tiene que ver con garantizar la progresividad del derecho de los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, también proteger de que esos acuerdos no vayan en detrimento y fundan todas las empresas, ¿no? Con respecto al costo laboral y aporte, el tema del pago del 931, a las jubilaciones hay que pagarlas, y la salud, por más que el eslogan en la Argentina dice que es gratis, alguien lo paga. O lo paga el Estado, o lo paga la Seguridad Social, o lo paga el que tiene plata con su bolsillo. Esto es salario diferido, esto no es una carga tributaria, ¿no?, sino que lo que significa esto es sostener la salud de los jubilados, sostener la salud de los trabajadores activos, sostener el sistema jubilatorio, ¿no?, que también en el ANSES tiene otros componentes impositivos y por eso también se fundamenta en esos componentes impositivos tributarios la posibilidad de la moratoria, ¿no?, porque ahí es donde tiene fundamentos la moratoria, no es que es una cosa abstracta, y bueno, y todas las otras prestaciones que surgen del ANSES. Con respecto a los programas, a un programa para reducir las cargas sociales, yo creo que Argentina se tiene que